Tenemos un Dios extraordinario y a veces lo limitamos a nuestras cabecitas, a nuestros límites, e impedimos que pasen cosas mayores por nuestra falta de fe. Hoy, como dijo el pastor Benjamín, voy a hablar de Habacuc, pero los que han estado la primera hora lo saben, solo voy a referirme a un capítulo de Habacuc, solo al principio de Habacuc, porque habla desde a lo mejor el punto de vista de mucha gente en este mundo. Así que, para resumiros un poquito, los que habéis estado en anteriores palabras sobre los profetas, recordaréis que estamos en un momento de la vida del pueblo de Dios que está muy delicado. Hay una parte que ya ha sido llevado en cautiverio y la otra parte que sigue viviendo totalmente en la idolatría, a su bola, como le da la gana. Parece que no reaccionan a nada, ¿no? Y entonces pasa lo que pasa, Dios habla y Dios dice, tiene que venir un tiempo muy difícil para el pueblo de Israel, tiene que venir un tiempo de deportación. Entonces nos encontramos en ese momento anterior a la catástrofe y llega Habacuc, y Habacuc está en una charla con Dios. Habacuc no es de esos profetas que tú lees y que ves cómo anunciaban los desastres al pueblo, no, Habacuc es entre Dios y él. Todo el libro de Habacuc es una charla entre Dios y él. Y por lo tanto hace que sea sumamente interesante porque refleja cómo uno puede dirigirse a Dios de la forma adecuada, aun cuando uno está enfadado por situaciones que te parecen totalmente injustas, ilógicas, y puedes hacerlo sin pecado, sin pecar. A veces, como decía antes, la gente piensa que tiene derecho de quejarse a Dios despotricando por las situaciones. ¿Y Dios qué hace? Es que no estás aquí cuando se te necesita, mira lo que me ha pasado, mira esto, mira lo otro. Y rebajamos a Dios a nuestro nivel. Creemos que Dios es el amiguete al que le podemos pedir cuentas nosotros de lo que Él hace o deja de hacer. Habacuc nos muestra que uno puede abrir su corazón ante Dios, dar esa queja ante Dios, pero desde el temor de Dios y desde el respeto a Dios. Y creo que es una base muy importante en los tiempos en los que vivimos, porque a veces la Iglesia se acostumbra a despotricar delante de la presencia de Dios, y eso no es orar, y eso no es ir hacia Dios con la actitud adecuada. Entonces, vemos que Habacuc, a pesar de esa queja ante Dios y a pesar de lo que va a pasar, él siempre tiene la fe puesta en Dios. Vamos a leer Habacuc 1, del 1 al 4. Dice, la profecía que vio el profeta Habacuc. ¿Hasta cuándo, oh Jehová, clamaré y no oirás? Y daré voces a ti a causa de la violencia y no salvarás. ¿Por qué me haces ver iniquidad y haces que vea molestia? Destrucción y violencia están delante de mí, y pleito y contienda se levantan, por lo cual la ley es debilitada y el juicio no sale según la verdad. Por cuanto el impío asedia al justo, por eso sale torcida la justicia. Habacuc está viviendo tiempos que son tiempos de violencia, tiempos en donde tú puedes ir a los tribunales como te dé la gana, que como no tengas dinero nadie va a responder por ti. El pobre es machacado, mientras que el rico va tomando cada vez más lugar sobre las cosas solo porque tiene dinero. Entonces, uno piensa, ¿por qué Habacuc se queja tanto? Bueno, Habacuc conoció tiempos mejores. Pensemos que él, recordaréis el rey Manasés, tan mal rey que hemos hablado que muchos profetas hablaron contra él. Y el rey Manasés había impuesto la idolatría, era un asesino, era un violento. Pero acaba el tiempo del rey Manasés, el pueblo corrupto detrás, y viene un rey como Josías que hace unas reformas completas en toda la nación. Y parece que de repente hay un avivamiento dentro de la nación. De repente florece la nación porque la gente empieza, por fuerza mayor, porque no les quedaba otra, ya que el rey iba en esa dirección, pero empiezan a poner en práctica la ley de Dios. Pero muere Josías en la batalla y viene un rey, Joaquín,
que no era un buen rey, era un rey idólatra también y pagano en su forma de ser. Entonces la nación vuelve a caer en lo mismo de antes y hasta peor. Entonces Habacuc se queja con razones. Yo antes daba el ejemplo de es como si nuestro país de repente se va este gobierno y viene un gobierno totalmente convertido, cristiano y lleno del Espíritu Santo y empiezan a meter las leyes de Dios en las escuelas, en los trabajos, en los tribunales. El país florece, la gente empieza a tener estabilidad económica, las cosas comienzan a cambiar, la presencia de Dios está por las calles y de repente se va ese gobierno y vuelve el mismo que tenemos ahora. ¿Podéis imaginar el caos de vivir un avivamiento, aunque sea impuesto, a vivir otra vez bajo la esclavitud y bajo el ateísmo y tantas cosas que perjudican tanto una nación? Pues es lo que estaba pasando y Habacuc ve tantas cosas que él se lamenta delante de Dios. Y yo pensaba en esto y paré aquí en Habacuc. Dios no me dejó ir más allá, yo pensaba seguir, pero no pude, porque Dios... Muchas veces yo me lo he planteado y Dios me lo recordaba. En el tiempo de los nazis, en el tiempo de la Segunda Guerra Mundial, cuando de repente empiezan a haber esos campos de concentración, donde hay tanta gente que muere a diario bajo el yugo de sus torturadores, ¿y dónde estaba la respuesta de Dios cuando la iglesia misma estaba siendo torturada por ese régimen nazi? Que realmente parecía más el régimen directo satánico venido de Satanás directamente. ¿Cuánta gente? 1,5 millones solo en Auschwitz perdieron la vida. 1,5 millones. Sabemos todos que 6 millones de judíos perdieron la vida. Pero es impresionante cómo Dios no dio respuesta a nadie. Tenemos la historia de Corrie ten Boom, para los que les interesa un poquito esa parte de la historia. Y Corrie ten Boom nunca recibió respuesta de Dios. Ella no dice en su libro ha pasado esto, ha pasado lo otro. Pero sí que recibió una respuesta para su vida, que años más tarde, predicando ella, ya llena de Dios y tal, tuvo que perdonar a uno de los que habían torturado a su familia, que estaba presente escuchando su predicación. Y la ira que ella tenía era, Señor, mátalo aquí mismo. Pero tuvo que perdonarle. Esa fue la única respuesta que pudo recibir esta mujer de Dios. Hay muchos actos de violencia en el mundo y no se recibe respuesta ninguna de Dios. Podemos ir al Salmo 50, 16. 50 del 16 al 21. Pero al malo dijo Dios, ¿qué tienes tú que hablar de mis leyes y que tomar mi pacto en tu boca? Pues tú aborreces la corrección y echas a tu espalda mis palabras. Si veías al ladrón, tú corrías con él, y con los adúlteros era tu parte. Tu boca metías en mal, y tu lengua componía engaño. Tomabas asiento y hablabas contra tu hermano, contra el hijo de tu madre ponías infamia. Estas cosas hiciste, y yo he callado. Pensabas que de cierto sería yo como tú, pero te reprenderé y las pondré delante de tus ojos. A veces pensamos que los silencios de Dios es porque a Dios no le importa lo que está pasando. Pensamos que no hay consecuencias y como lo pensamos nosotros, más lo piensa todavía el que está haciendo el mal. Si Dios no reacciona, si no hay un Dios que meta orden, hago yo mi propia ley. Pero todos sabemos que un día todos tendremos que presentarnos delante de Dios y que habrá un juicio, y un juicio para aquellos que han estado pisoteando a su prójimo sin arrepentirse jamás de hacerlo. Entonces, en todo este tiempo yo pensaba en el silencio de Dios en mi propia vida o en nuestras propias vidas. Hay momentos en que no tenemos respuesta de Dios en cuanto a muchas situaciones. Y uno piensa, ¿es que a Dios le da igual? ¿No me ha escuchado lo suficiente orar? ¿O Dios no está activo en mi vida? ¿Por qué Dios parece que le contesta a otros y a mí no? Y la frase que para mí es importante que os quedéis con ella, y que os quedéis con ella, como decía antes, hasta la tumba, es el trato de Dios es más valioso que las mismas respuestas de Dios. Las respuestas de Dios pueden llevar incluso a alejarnos de Dios. Hay gente esperando que Dios le dé un trabajo y está orando tiempo, Señor, dame ese trabajo, dame ese trabajo. Dios te da al final ese trabajo
y lo usas para irte al mundo, para no volver a la iglesia, para no acordarte de Dios. O Dios, dame ese hijo, quiero un hijo, Señor, quiero un hijo, y tienes ese hijo, y ese hijo ni siquiera lo educas en los caminos del Señor. O tantas cosas que son bendiciones, dame un marido, dame una mujer, dame... Y cuando Dios te lo da, no sabes ni qué hacer con ello, lo usas para mal. Por eso, los tratos de Dios son más importantes que las mismas respuestas de Dios. Los silencios de Dios marcan un trato en mi corazón, en mi vida, cuando mi fe, como la de Habacuc, está activa. Habacuc clamaba a Dios y le pedía respuestas, pero su fe siempre permaneció activa. Y entonces, cuando mi fe sigue activa, esperando que Dios me conteste, aunque no vea absolutamente nada, entonces viene el trato de Dios a mi vida, el rompimiento que decía antes. Dios va quebrantando las cosas que no están bien en mi corazón para que yo pueda recibir esa bendición o lo que Dios quiera darme en el momento que Él ha decidido dármelo. He dado un ejemplo, en el Antiguo Testamento hay varios ejemplos de gente que reacciona de diferentes formas bajo presión ante el silencio de Dios. Y uno que reaccionó francamente mal fue el rey Saúl. Todos sabemos que Saúl fue un rey que el pueblo pidió. Entonces Samuel oró y Dios le mostró a Saúl. Y Saúl, su deber era ir en contra de los que querían exterminar al pueblo de Dios, como los filisteos en aquel entonces, que estaban en guerra y oprimían al pueblo de Dios. Entonces Saúl hace lo correcto y sale en guerra contra los filisteos. Y había algo muy importante en los reyes que tenían que hacer cuando servían al Señor, y era pues entregar las batallas a Dios. Obviamente no iban a salir bajo un golpe así de porque les daba la gana, sino que tenían que esperar la orden de Dios. Y entonces Saúl sabía que tenían que pedir la bendición de Dios sobre la batalla, y por lo tanto, al que le correspondía hacer un sacrificio, un holocausto, era al sacerdote Samuel, para pedir esa bendición de Dios sobre esa batalla. Y bien, Samuel le dice, tranquilo Saúl, que en 7 días o entre este tiempo y 7 días yo voy a aparecer y vamos a pedir esa bendición de Dios sobre la batalla. Pero lo que no contaba Saúl es que la batalla se pone francamente fea. Y la gente que está peleando al servicio de Saúl empieza a tener miedo y empieza a esconderse por todas partes. Y otros empiezan a desertar, porque la presión empieza a ser muy grande y piensan, los filisteos nos destrozan. Y Saúl empiezan a pasar los días y dice, Samuel no va a venir, Samuel no viene. Pasa el 7º día y yo me imagino a Saúl levantándose por la mañana y decir, este hombre no ha venido, yo no puedo esperar, no puedo seguir esperando a que Dios bendiga la batalla, yo me encargo, yo mismo lo haré. Entonces él, ni corto ni perezoso, prepara ese holocausto para Dios cuando era algo que no tenía para nada que hacer porque no le tocaba a él. Y lo hace el 7º día. Y al final del plazo, a ultimísima hora, llega Samuel tranquilamente y le dice, ¿qué has hecho? Ah, pues nada, he pedido la bendición de Dios, ya que tú no venías, pues me he apañado yo. A veces hacemos eso con Dios. Ya que tú no haces lo que te toca hacer, yo me apaño, me da igual que me bendigas que no, pero a ver, yo te esfuerzo un poco el brazo y hago lo que quiero. Y es lo que hizo Saúl, y le parecía bien, Saúl no se sentía ni mal por lo que había hecho. Y Samuel le dice, por haber hecho eso, tu reino te va a ser quitado. Y Dios ya ha escogido a uno conforme a su corazón para estar sobre el trono de Israel. Entonces, no solo hay gente como Saúl que no toleran la presión y el silencio de esa presión. Hay gente que entiende que Dios está siempre al control, como cantamos tantas veces, y que aún frente al silencio límite de Dios, Dios siempre llega a tiempo. Y tenemos el ejemplo también en el Antiguo Testamento de un hombre como José. José, el menor de 11 hermanos en aquel entonces, el muy amado por su papá, muy mimado por su papá, recibe el odio de todos sus hermanos, ya que es el preferido, y él, a pesar de ser un chico de 17 años muy responsable, se ve en una situación horrible, ya que sus hermanos, de no poder matarle, lo venden como esclavo, y lo venden como esclavo a Egipto.
Con 17 añitos solamente José es arrancado de su papá, de su familia, de lo que él conocía, siendo un buen chico, y se encuentra trabajando al servicio de un hombre, de Potifar, de un capitán de la guardia, durante 11 años. 11 años de esclavitud. No tuvo vacaciones pagadas, no tuvo descansos, no pudo ir a ver a su familia para las vacaciones, ni siquiera trabajaba mucho y le pagaban poco. No le pagaban, era un esclavo. Y el esclavo era exactamente lo mismo que un pañuelo, que un Kleenex o que cualquier cosa, que cualquier objeto. No servía más que para hacer lo que se le pedía. Si eso no es toparse con el silencio de Dios, yo no sé lo que es toparse con el silencio de Dios. 11 años sin que Dios le dirigiera la palabra. Porque es verdad que pone la palabra que Dios lo bendecía en lo que hacía, pero Dios no le hablaba. Dios no le decía, tranquilo José, esto es una fase, es un desierto, saldrás de aquí, todo va a ir bien, como cantan, todo va a estar bien. No, nadie le dijo todo va a estar bien. 11 años de esclavitud, y cuando parece que la cosa está medio estable y ya está medio acostumbrado, la mujer de Potifar se le insinúa, él la rechaza y ella por enfado le hace creer a todo el mundo que había intentado abusar de ella. Y por lo tanto, este hombre inocente y justo acaba en la cárcel. Eso sí que es silencio de Dios. Entramos en otra fase más profunda del silencio de Dios todavía. Si Dios antes no contestaba, ahora menos. Pero dice que tiene la oportunidad de hablarle. Hay dos hombres dentro de la cárcel, el panadero y el copero del rey. Y ambos tienen un sueño esa noche y él, con la ayuda de Dios, se lo interpreta. Y le dice al copero, dentro de X días vas a estar otra vez al servicio del rey, por favor, del faraón. Cuando llegues, recuérdame, recuerda mi situación, recuerda que es una injusticia que yo esté aquí para que el faraón pueda intervenir y sacarme de aquí. Pero pasan los días, pasan los meses y llegan a pasar hasta 2 años. Y este hombre seguía esperando que algo pasara en su vida, que algo pusiera un punto y final a su situación. Y durante 13 años estuvo frente a frente al silencio. Pero si tú lees la vida de José, José no descansó en esos 13 años, no paró, estuvo activo. Por eso Dios lo bendecía en todo lo que hacía. Estaba frente al silencio de Dios, pero activo, trabajando en lo que se le ponía, como esclavo, como persona en la cárcel, todo lo que podía, todo lo que tenía a mano, él lo hacía. Así que hay dos formas de reaccionar al silencio de Dios, como Saúl, como José. Pero luego uno puede pensar, bueno, estos son historietas del Antiguo Testamento y a mí no me dicen gran cosa porque yo vivo en el Nuevo Testamento. Y por lo tanto tenemos la historia de la Iglesia. Si queremos algo más contemporáneo a nosotros, la historia de la Iglesia. La Iglesia, Jesús muere, resucita, se manifiesta a los testigos, mucha gente ocularmente lo ve y Jesús les da instrucciones y se va en una nube al cielo. Y ahí está el texto de Hechos 1:11 que nos mencionaba antes, Benjamín, que dice, están los dos ángeles mientras Jesús sube al cielo y dice, varones galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. Entonces la primera iglesia dice, genial, Jesús vuelve. Y se olvidan de las cosas que Jesús les había dicho, que serían llevados ante los tribunales, pero que Él estaría con ellos, que Él hablaría a través de ellos. Se olvidan de toda esa parte y la iglesia, en su primer fervor, llena del Espíritu Santo, comienzan a vender sus posesiones, comienzan a juntarlo todo y no hay pobres dentro de la iglesia porque todo el mundo espera que Jesús vuelva por ellos. Nadie está esperando que va a venir un día malo. Están juntando las cosas, se aman, están bien, la iglesia crece, todo parece perfecto, pero las cosas no son tan perfectas cuando viene la persecución. Y yo pienso que si nosotros creyésemos que Jesús vuelve o tuviéramos la seguridad, Jesús vuelve en 1 año, en X meses, yo creo que nuestras vidas, nuestra forma de llevar la vida, nuestra economía, nuestra familia y todo sería radicalmente diferente porque Jesús vuelve. Entonces lo acoplaríamos todo al hecho de que Jesús vuelve. Probablemente seríamos personas totalmente diferentes. Y eso es exactamente
lo que pasó con esta gente hasta que llega la persecución. Y llega la persecución y empiezan a morir, hermanos. Algunos estarían en las cárceles pensando, bueno, Jesús vuelve, me sacará de aquí. Pero nadie los sacaba de ahí. Y morían unos, otros. Llegan los apóstoles y también son torturados y mueren. Los pilares de la iglesia se van. Y se queda otra generación de cristianos también perseguidos. Entonces, la iglesia ha vivido frente al silencio de Dios durante siglos. De no saber dónde, cómo Dios está permitiendo esto, cómo Dios está obrando. Y sin embargo, podemos ver que algunos, ya en los tiempos del apóstol Pedro, segunda de Pedro 3:9, algunos en aquel tiempo pensaban ya que Jesús estaba tardando mucho en recoger a su iglesia y aún no habían pasado todas las persecuciones que os estoy diciendo. Segunda de Pedro 3:9, si la puedes poner ahí, por favor. Es un texto que es importante que lo tengamos a la vista. El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Entonces, Dios es paciente con la gente, incluso, como decía antes, con gente que ha sido asesina, que han hecho daño a su prójimo. Nosotros pensamos que la condenación de Dios debería ya de caer sobre algunas personas porque se lo merecen. Tú no has conocido a alguien tan malo que piensas, ojalá lo fulmine lo que sea, una enfermedad horrible, un rayo le caiga encima. Y sin embargo, esta palabra me dice que Dios sigue teniendo paciencia incluso con esas personas. Dios sigue teniendo paciencia contigo, conmigo, porque hay algo mejor para este mundo. Y yo creo que de alguna forma, los que aún no hemos encajado del todo en el propósito que Dios tiene para nuestras vidas, tal vez sea el momento de empezar a encajar de lleno donde Dios te ha puesto. Porque es verdad que hace 2000 y pico años que esa palabra fue dada. Yo vengo a por vosotros, y que el mismo Jesús volvería por su iglesia. Pero estamos viviendo tiempos en donde o encajamos donde tenemos que encajar o nos lo perdemos todo. Dios no te va a poner una escopeta en la cabeza para que hagas lo que tienes que hacer. Pero si tú no estás tendiendo tu mano y haciendo lo que te toca hacer en donde Dios te ha plantado, estás pasando al lado de lo más importante en tu vida. Tal vez nuestra fe, que es más preciosa que el oro, tenga que ser probada una y otra vez. Y la fe, la prueba de nuestra fe, dice la palabra que produce paciencia, pero nosotros pensamos que la prueba es cuando nos vienen dificultades. Pero muchas veces la prueba de nuestra fe no son cosas que nos pasan, sino cosas que no nos pasan. ¿Por qué el hermano es bendecido y yo no? ¿Por qué este obtiene esto y yo no? Es muy difícil. Una de las cosas que a mí más me ha costado en el pasado aceptar es que otros hermanos tuvieran hijos, todos sirviendo al Señor, y yo veía cómo estaba mi hija, mi casa, y yo decía, ¿por qué? O sea, ¿por qué Dios responde a otros y a mí no me responde? ¿Por qué? Y eso fue uno de mis temas de lucha en su momento. Ahora lo veo de otra manera, completamente de otra manera, y sé que mi fe ha sido totalmente transformada a través de esas cosas. Cuando uno acepta el trato de Dios en su vida, su fe es totalmente transformada. Pero también tenemos que tener en cuenta que nosotros vivimos en un lugar del mundo privilegiado y somos iglesita de papilla, no somos del chuletón, comemos mejor que en muchas partes del mundo, pero no somos iglesia de chuletón, sino de papilla, porque nos viene un revés mínimo y ya nos estamos quejando a Dios, despotricando y diciendo de todo, porque Dios no está haciendo lo que toca según nuestro concepto. Pero quiero recordaros que en muchísimas partes del mundo están viviendo un verdadero infierno por causa de su fe. Y citando pocas partes como Corea del Norte, Afganistán, Somalia, Libia, Pakistán, Eritrea, Sudán, Yemen, Irán, India, Siria, Nigeria, Arabia Saudí, parte de Colombia, parte de México, Irak, China, Marruecos, Rusia, etcétera, etcétera, etcétera. Todas esas partes del mundo viven su fe de una manera que nosotros ni soñamos con vivirla, porque vivimos a lo que vemos, a lo que tocamos y de forma muy trivial. Yo creo que es tiempo de que nuestra fe
sea puesta a prueba y también sea puesta a prueba cuando no escuchamos la voz de Dios. Somos muy pentecostales para eso. Tengo que escuchar la voz de Dios siempre. Hay momentos en tu vida que Dios va a callar sobre asuntos. Nunca sabrás, puede ser, o tal vez lo sepas más adelante, pero ¿estás dispuesto a confiar en Dios aunque Él no haga lo que tú esperas que haga? A lo mejor hay promesas o cosas que hemos mal entendido en nuestro momento. ¿Estamos dispuestos incluso a renunciar a esas promesas por amor a Dios y por fe incondicional en Dios, como Habacuc? Un texto que no cité en la primera parte, y es cuando Job dice: he aquí, aunque él me matare, en él esperaré. Job fue hasta las últimas consecuencias, fue la fe extrema, máxima y total. Lo perdió todo y no tenía ninguna ambición de recuperar nada. Estaba destruido. El diablo lo había destrozado y Dios lo había permitido. Y ni una respuesta de Dios. Y Job dice: aunque él me mate, yo aún así esperaré en él. Entonces, podemos acabar con esta conclusión. Mi fe no se va a basar nunca en sus respuestas, porque las respuestas incluso me pueden llevar a alejar de Dios. Hay gente que en la enfermedad sigue a Dios, en la sanidad ya no le interesa a Dios. Hay gente que con prosperidad material deja de servir a Dios. Y Dios sabe mejor que nosotros. Entonces mi fe no se va a basar jamás en sus respuestas, sino en la confianza que yo deposito en Él, sabiendo que lo peor de la historia ya lo llevó Jesús en la cruz del Calvario. Porque si queremos una respuesta de Dios, volvamos hacia la cruz y miremos al justo dando su vida por ti y por mí cuando no lo merecíamos. Así que voy a acabar esta parte de la predicación y aprovecho pues de hablar a los que están detrás de las cámaras y decir que tal vez sea un tiempo en donde no sientes la voz de Dios, no escuchas nada, no es un momento de respuestas en tu vida, pero es tiempo de buscar a Dios a pesar de todo. Dice la palabra que el que busca halla. Hay un tiempo para encontrarse con Dios y tal vez este sea tu tiempo para encontrarte con aquel que ha dado su vida en la cruz por tus pecados, por cada cosa que te ha separado de Él, por cada mentira, por tu orgullo escondido en tu corazón. Tal vez no te das ni cuenta, pero este es el tiempo en el que Dios te está buscando. Así que a los que nos estáis viendo, pues deciros que tú vales mucho para Dios y que Dios está ahí a tu lado. Que Dios te bendiga.